Como sabéis, la brutal agresión contra Salman Rushdie ha abierto de nuevo el debate sobre la libertad de expresión y su defensa o sus límites. Y es importante recordar que la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento son pilares fundamentales en el Estado de Derecho y la democracia representativa, en la cultura que llamamos occidental, mal llamada occidental, ya que la dicotomía occidental y oriental es confusa, imprecisa e incluso injusta. Y deberíamos decir que aquello que solemos llamar occidental está relacionado realmente con el Estado de Derecho y los valores de los derechos humanos. En este sentido, es importante reseñar que la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento no solo deben existir por un mero hecho moral, sino incluso por un mero hecho biológico, ya que es una imposibilidad el vivir sin una diversidad de pensamiento, como la propia ciencia dictamina a partir de sus investigaciones. La psicología de las diferencias individuales es la ciencia que se encarga precisamente de hacer ver que el ser humano es diferente a nivel individual por una cuestión también neurológica, biológica, cognitiva, que trasciende aquello que se supone que es lo bueno y lo malo en términos normativos, ¿no? Y es que es importante entender que una de las grandes cosas que nos ha traído el Estado de Derecho en el siglo XX y XXI es la libertad que el individuo puede gozar para ser sí mismo y por encima de las imposiciones de un Estado que nos dice cómo deberíamos ser. Estos estados impositivos los hemos visto en la historia muchas veces con teocracias, con dictaduras, se traducen en una imposición del Estado por encima del individuo, ¿no? El Estado nos dice cómo deberíamos ser como súbditos o como esclavos, ¿no? Y claro, eso ya se acabó, al menos por ahora, en la cultura del hombre en Occidente. Esto se acabó, al menos por ahora. Defender la libertad de expresión no es solamente una cuestión moral, es una cuestión técnica. Es decir, nosotros, al menos los españoles, los europeos, vivimos en democracias representativas, en estados de derecho, en estados del bienestar, que por encima de todo lo que busca es, a través de los mecanismos del Estado, generar un umbral mínimo para garantizar los derechos y su aplicación. No siempre se realiza de forma efectiva, ya que la aplicación de los derechos, aunque siendo sistemática, falla, el sistema debe mejorar, el sistema debe, a partir de donde está, que no está nada mal, viendo la historia de la humanidad, podemos decir que estamos en el mejor momento histórico y a partir de aquí debemos evolucionar, sobre todo, pienso, para encontrar un consenso entre los propios actores políticos que nos lleven a una paz interna en cada país. Ese consenso no se traduce en una alienación ideológica, se traduce en el hecho de que todos pensamos diferente, pero hemos encontrado un umbral mínimo para respetarnos y para hacer que todos podamos coexistir, al menos en paz, una paz estructural. Muchas veces la violencia se traduce en malas palabras, violencia verbal, o se traduce incluso en malos gestos sin que llegue a ser una violencia física, pero la violencia se puede dar de muchas formas. Por eso es muy importante que, por ejemplo, en Twitter, que en YouTube, en Internet, en las redes sociales, también guardemos el respeto hacia la otra persona. Cuando nosotros faltamos al respeto de forma sistemática, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones bajas, al final estamos dando por hecho de que hay una forma correcta de cómo debería ser todo ser humano, y aquel que no sea como nosotros pensamos que debería ser, neutralizado con violencia. Y eso es un problema. Todo ser humano, por definición, es diferente, y para poder coexistir todos en un estado, en una sociedad, pues necesitamos respetar las diferencias e incluso elevarlas a algo que sea digno, aceptable, incluso deseable. Las diferencias al final conforman la grandeza de la sociedad. El hecho de que haya personas que sean de izquierdas y que sean de derechas es positivo, porque al final se traduce en una diversidad de opiniones que trascienden simplemente la alienación y lo que se supone que es deseable. Es decir, el hecho de que cada gente piense diferente en términos políticos, religiosos, también está relacionado con la propia naturaleza biológica de cada ser humano. Y eso es importante saberlo, ya que si no entendemos que la diversidad, que la diferencia forma parte del valor cultural
que tiene la sociedad que tenemos, entonces jamás seremos capaces de aceptar que el que piense diferente, incluso el que se expresa radicalmente diferente a nosotros, tiene derecho a pensar diferente y a expresarse de forma radicalmente diferente. Si no defendemos estos núcleos de valores, la sociedad estará abocada finalmente a una violencia estructural y a una colisión entre individuos, cosa que deberíamos evitar si queremos una sociedad mejor.